Muy buenas tardes, amigas y amigos de Brújula Internacional. Siempre está el recorrido por los escenarios internacionales con el choque de las imágenes y la fuerza de las palabras. Hoy teníamos elecciones del fin de semana con resultados que la prensa la ha publicado en todos los medios de comunicación. En Grecia, un ejemplo de democracia plural, participativa, donde ha habido sin ningún problema la nueva ratificación del presidente y del primer ministro dentro de los canales democráticos totales. Pero también en Guatemala una elección muy complicada, con muchos candidatos forzados a dimitir, y una elección donde hay sombras de fraude. Siempre pasa en América Latina muchas veces el descontrol en la parte electoral, mientras que en Europa son modelos de democracia. Por eso empezamos hoy con Grecia, porque el líder conservador de Grecia, Mitsotakis, inició un segundo mandato como primer ministro con la promesa de acelerar varias reformas al día siguiente de una victoria por mayoría absoluta en las elecciones legislativas que le permitirá gobernar en solitario, pero también en armonía con la Unión Europea, porque es un partidario defensor. Una vez Grecia quiso separarse de la Unión Europea y no fue posible, y ahora afirman más ese gran espacio geopolítico y económico que es la Unión Europea, pero veamos los resultados desde Grecia. El líder conservador Kyriakos Mitsotakis inició el lunes su segundo mandato como primer ministro en Grecia. El jefe del partido Nueva Democracia, que tuvo que dejar el cargo de primer ministro durante 5 semanas, juró de nuevo el lunes ante la presidenta Katerina Sakelaropoulou y el jefe de la Iglesia Ortodoxa griega Jerónimo para iniciar un segundo mandato de 4 años. Asume sus funciones al día siguiente de una victoria por mayoría absoluta en las elecciones legislativas, que le permitirá gobernar en solitario, y ya prometió aplicar cambios de gran calado en su segundo mandato. El dirigente de 55 años es hijo de un antiguo primer ministro de Grecia y tío del actual alcalde de Atenas. El domingo su partido se impuso en las elecciones legislativas con un 40,55% de los votos. El partido izquierdista Syriza, dirigido por el ex primer ministro Alexis Tsipras, recabó menos del 18% de los votos. Mientras que en América Latina también hubo comicios y elecciones con vigilancia internacional, pero con problemas y dificultades, porque el gobierno inhabilitó a varios candidatos que tenían opción de llegar a la presidencia. Esto es parte de la madurez que debe tener América Latina. En Europa se dan los cambios sin ningún problema. En España el Partido Socialista va ahora a las elecciones posiblemente con una derrota frente al Partido Popular, pero no pasa nada, ya habían perdido, y en otros países también, como en Alemania, la democracia cristiana perdió con los socialdemócratas y siempre en perfecta armonía, mientras que en nuestro continente hay problemas por madurez democrática. Por eso, cuando vimos a los candidatos socialdemócratas Sandra Torres y Bernardo Arévalo, que van a disputarse un balotaje en Guatemala según una tendencia prácticamente definitiva de los comicios presidenciales del domingo pasado, de acuerdo al Tribunal Supremo Electoral, vamos a ver si en la segunda vuelta tal vez hay más pluralismo, más democracia, más participación con la vigilancia internacional. Tenemos la nota de Guatemala. Los candidatos socialdemócratas Sandra Torres y Bernardo Arévalo disputarán un balotaje en Guatemala. El anuncio fue hecho en la madrugada del lunes por el Tribunal Supremo Electoral, con cerca del 90% de los votos escrutados. Torres, ex esposa del difunto mandatario Álvaro Colom y que perdió los balotajes de 2015 y 2019, confió en que esta vez va a ser la ganadora. Y vamos a ganar. Con quien sea, vamos a ganar. No sabemos quién vendrá con nosotros en la segunda vuelta todavía. No está claro, pero lo que sí les puedo decir es que estamos preparados para ganar la elección. Y para que, primero Dios, yo sea la primera mujer presidenta de Guatemala. Por su parte, Bernardo Arévalo, hijo del expresidente reformista Juan José Arévalo, también confió en un resultado positivo. Nosotros no figurábamos en las encuestas, pero siempre dijimos que nosotros no veníamos a ganar encuestas, veníamos a ganar en las urnas. Cualquiera que sea el ganador marcará un giro ideológico en Guatemala, luego de 3 mandatarios de derecha, Otto Pérez, Jimmy Morales y Alejandro Yamatei, quien llega al fin de su mandato con más de 70% de desaprobación. En una elección marcada por denuncias de anomalías y de compra de votos, hubo 17% de votos nulos, 4 veces más que en 2019, y 7% de votos en blanco, reflejo del desinterés y desconfianza en el proceso electoral. Pero en todo el planeta este fin de semana estuvimos pendientes de lo que pasaba en Rusia,
porque era posible un golpe de Estado contra el presidente Putin por la guerra de Ucrania y sobre todo con el grupo Wagner, un grupo rebelde, unas finanzas pagadas a un grupo independiente que se ha tomado todas las atribuciones y ha jugado la parte sucia de la guerra en Ucrania, pero se le reveló al presidente Putin y estuvieron a punto de venir sobre Moscú. Llegaron hasta Rostov, una ciudad a 100 kilómetros del centro del conflicto donde estaban, pero los han autorizado a seguir en otros continentes como en África, donde está presente el grupo Wagner defendiendo intereses de Rusia. Y además, inicialmente el presidente Putin mandó detenerlos, pero ante la fuerza arrolladora de este grupo y el apoyo de la ciudadanía, tuvo que cederles la posibilidad de un asilo para que vayan a Bielorrusia y se queden tranquilos, pero ha creado un revés. La prensa europea dice que es un golpe para Putin en su credibilidad y ha diferenciado sobre todo la acción de lo que es la guerra clásica del terrorismo de grupos paramilitares pagados por el propio Estado, y esto pues le crea debilidad a nivel internacional, con lo cual podría pasar lo de Khrushchev en 1962. Después de la crisis de los misiles lo apartó el gobierno ruso en esa época soviético y la dirigencia por incapaz. Es posible que en Moscú sigan los problemas y seguiremos de cerca qué va a pasar, pero antes del corte tenemos este informe para dar algunas razones de lo que ha pasado durante estos días en Rusia y en Ucrania. Así como ocurrió con Nikita Khrushchev, después de la crisis de los misiles de 1962 en La Habana entre Estados Unidos y Rusia frente al peligro de una guerra nuclear, y lo descartaron del poder bajo la excusa de que estaba enfermo, es posible también que en Rusia, después de los acontecimientos últimos en esta guerra, la guerra por la sucesión de Putin puede haber comenzado dentro de la política rusa. Se estimaba que el líder rebelde Prigozhin del grupo de mercenarios Wagner, alimentados por Moscú y antiguo amigo de Putin, pudiera haberse rebelado al invadir a Rusia y ordenó ahora a sus tropas volver a sus cuarteles para evitar un derramamiento de sangre, como lo señaló, ya cuando son casi de 500 días que se cumplen desde la invasión a Ucrania. El presidente ruso tuvo que aceptar las condiciones del líder de Wagner al permitirle que se vaya a Bielorrusia. Además, las autoridades van a retirar los cargos contra él tras la rebelión con la garantía de las palabras del presidente Putin, de acuerdo a lo informado por la prensa del Kremlin. Fueron horas de expectativa en Moscú porque el mismo Evgeny Prigozhin había anunciado que iría con sus tropas sobre Moscú, y esto hubiera sido posible con un golpe de Estado al presidente Putin, pero la negociación incluye el hecho de retirar todos los cargos y va a vivir ahora en adelante en Bielorrusia, aliado del Kremlin. Fue una acción de solo 24 horas de los mercenarios, pero tiene muchísimas incógnitas. Una de las dudas que quedan sin despejar es el motivo de la corta duración del motín de Prigozhin. Según apuntan ya varios analistas internacionales, como lo dice el periódico español, el jefe de Wagner buscaba hacerse con munición nuclear en Voronezh, región situada a unos 400 kilómetros del sur de Moscú y por donde pasa la carretera que une al sur con la capital. Allí hay reservas de armas nucleares que tal vez en manos de este hombre lo hacen más poderoso frente al Kremlin. La excusa del jefe del grupo Wagner en el mundo militar pues llevaba subiendo la tensión hasta que acusó a las fuerzas rusas de atacar un campamento de los mercenarios en la retaguardia de Ucrania. Por ahora el grupo Wagner está sin función dentro de Ucrania. Es posible que se encuentre ya todos en Bielorrusia, aunque siguen tratando de desprestigiar a los altos mandos de Rusia y por supuesto enfrentando a las fuerzas patrióticas de Ucrania. Uno de los graves problemas que se plantea es la existencia en este y en otras guerras de grupos militares privados pagados con altos sueldos. Este mismo grupo ha estado presente en Sudán, en Libia, en Mali y en la República Centroafricana y ahora en Ucrania. En su editorial de hoy, el periódico francés Le Monde escribe sobre la devaluación internacional de Vladimir Putin y en apariencia, aunque haya todo el orden, la insurgencia de la milicia Wagner que marchaba sobre Moscú produjo un golpe al presidente Putin de 24 horas donde se creía el cambio de gobierno en ese país. Ha sido un error para el presidente Putin animar y permitir
una milicia privada irresponsable que ha cometido numerosos crímenes de guerra durante esta guerra de Ucrania. Y concluye el periódico francés que esta devaluación internacional de Vladimir Putin pareciera ahora prolongarse en el futuro. En Asia Central, donde Moscú estaba dominando, va a acelerar una nueva situación que beneficie a los chinos y sobre todo a la presencia de este nuevo actor internacional en todos los continentes, donde Moscú ha perdido fuerza y la presencia necesaria.